Imaginemos por unos instantes cómo sería la vida de alguien que no tuviera miedo. Vamos a llamar a esta persona María, por ejemplo. María es una persona que parece no experimentar miedo en situaciones en las que normalmente causarían ansiedad o preocupación en las demás personas. Ella, en cambio, se enfrenta, ¿no?, a los desafíos con una aparente tranquilidad, no muestra signos evidentes de estrés o temor. Y, por ejemplo, en lo cotidiano se involucra en actividades de alto riesgo sin mostrar ningún tipo de preocupación, como, pues no sé, saltar en paracaídas o escalar montañas, tal vez incluso sin ningún tipo de protección. En las interacciones sociales, María habla en público con total confianza, se relaciona fácilmente con extraños, sin sentir ningún tipo de ansiedad por la aceptación o por el juicio de los demás. Y además toma decisiones importantes de manera rápida, sin dudar, sin preocuparse mucho por las consecuencias negativas que pueda tener todo ello. En sus relaciones personales, sin embargo, esta falta de miedo hace que le resulte muy, muy difícil poder comprender las preocupaciones, los miedos de los demás, y por lo tanto eso hace que sea muy difícil para ella poder conectar emocionalmente con los demás. Eso significa que, a pesar de su aparente valentía, María evita profundizar emocionalmente en las relaciones personales porque realmente carece de esta profundidad emocional porque ni en ella misma ha sabido cómo encontrarla o cómo conectar con ella. Eso implica que muestra una cierta distancia emocional con amigos y con familiares. De hecho, a consecuencia de esta falta de miedo, como te habrás dado cuenta ya, María se expone innecesariamente a peligros o situaciones dañinas porque no tiene la percepción del riesgo. Esta ausencia de miedo la lleva también a una falta de preparación, ¿no?, para poder enfrentar situaciones difíciles o incluso imprevistas. La lleva a la incapacidad para experimentar el miedo, probablemente porque está desconectada de sí misma, a decisiones totalmente impulsivas. Y el hecho de que no sea capaz de reconocer su propio miedo puede hacer que responda a él de una manera absolutamente reactiva y por lo tanto ser mucho más vulnerable de lo que aparentemente ella se cree. Hoy vamos a hablar del miedo y el miedo tiene muy mala prensa, está muy estigmatizado. De hecho, vamos a reconocer que pues, nos toca un poco las narices muy a menudo, pero tiene una función y vamos a hablar en profundidad del miedo, vamos a ver cómo nos podemos relacionar con él, qué nos puede ayudar y sobre todo para qué está aquí. Así que, sin más, empezamos con el episodio de esta semana. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Absolutamente todas las emociones que experimentamos los seres humanos tienen su función biológica, todas ellas. Sin embargo, el problemilla que tenemos con las emociones es que como que tienen un lenguaje un poco distinto al que estamos normalmente habituados, pues a pesar de ser más o menos consciente de que estamos experimentando esa emoción, nos cuesta muchísimo darnos cuenta de qué es lo que nos está queriendo expresar. De hecho, todas las emociones se vehiculan, se expresan a través del cuerpo. Por eso, para poder adentrarnos en la conciencia emocional, es tan importante ir bajando al cuerpo, ir bajando a el sentir, a ubicar estas emociones en el cuerpo para desde ahí permitir lo que hay y poder conectar con ese mensaje, ¿no?, que ya hay detrás. Sin embargo, de todo el enorme abanico de emociones que podemos experimentar los seres humanos, el miedo es probablemente la emoción más, más base, más adaptativa y que se manifiesta desde lo más sutil hasta lo más intenso. Hay muchas formas de experimentar este miedo, vamos a hablar luego de él, pero sí que está claro que la función biológica del miedo es la pura supervivencia. Y la supervivencia puede ser física por un lado, pero sobre todo, y especialmente a través de la aparición, ¿no?, a partir de la aparición del ego, hablamos de una supervivencia emocional, una supervivencia identitaria, la que de alguna forma como que protege la idea del yo.
Por eso nos sentimos atacados muchas veces, por eso somos muy reactivos a menudo, porque sentimos que esa idea del yo está puesta en peligro. Así que, función básica del miedo es pura supervivencia. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con las personas que tienen pensamientos suicidas? Más allá de que quien más, quien menos, todos yo creo que en algún momento hemos podido llegar a tener pensamientos que han cruzado nuestra mente alrededor del dejar de estar, dejar de ser. Lo cierto es que cuando una persona está sufriendo muchísimo, muchísimo, ¿no? Cuando hay un grado de sufrimiento y de dolor muy, 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 muy profundo, esto puede acabar implicando que haya una desconexión de la emoción del miedo y por lo tanto que haya una desensibilización hacia él, ¿no? Por lo tanto, la respuesta emocional de miedo ante situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas es como que no se percibe y por lo tanto hay mucha más exposición, ¿no?, a algunos peligros. Una de las cosas más relevantes también, por ejemplo, en este tipo de conductas, las conductas suicidas o personas, ¿no?, que tienen este tipo de pensamientos de forma recurrente, está muy relacionado con, por ejemplo, necesidades emocionales no satisfechas, con sentir que no hay un espacio de apoyo emocional, ¿no?, un lugar seguro, personas que sean red de seguridad donde uno poder dejarse sostener, ¿no? Y está muy vinculado a la conexión interpersonal. Entonces, cuando esto sucede, esto lo que puede hacer es contribuir, ¿no?, a esta disminución de la capacidad de la respuesta emocional y, por lo tanto, también del miedo como mecanismo de protección. Sin embargo, esto estamos hablando ya como de casos como muy, muy, muy extremos. Lo cierto es que las expresiones del miedo, como te decía, pueden ser muy evidentes, ¿no? Pueden ser como muy exageradas o pueden ser muy sutiles. Por ejemplo, ¿no?, si lo dividimos en distintos tipos de expresiones, ¿no?, las expresiones más de tipo emocional, cuando uno está en un estado de ansiedad, ¿no?, de sentimientos de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, ahí detrás está el miedo. Cuando hay inseguridad, cuando hay una falta de confianza en uno mismo, en el entorno, ahí detrás está el miedo. Cuando hay pánico, ¿no?, que esto es como mucho más evidente, ¿no?, como que hay más taquicardia, ¿no?, dificultad para respirar, la sensación de pérdida de control, obvio, ahí detrás está el miedo. Pero también hay expresiones físicas, porque como te decía, todas las emociones se expresan en el cuerpo. Entonces, cuando hay mucha tensión muscular, ¿no?, cuando hay rigidez o contracción muscular que es debido al estrés, esto vincula directamente con el miedo. Si tienes estrés, tienes ansiedad y por lo tanto hay una parte de miedo, ¿vale? Si tienes estrés, puedes tener ansiedad, pero puede ser que tengas estrés y no tengas ansiedad, ¿vale? Eso también lo digo. En ambos casos, tanto si hay estrés como si hay ansiedad, lo que hay detrás es miedo. Cuando hay un exceso de sudoración, ¿vale?, cuando en consecuencia del miedo, obvio, como consecuencia, cuando hay temblores emocionales, ¿no?, porque es en consecuencia, ¿no?, del miedo se puede llegar a expresar de esta manera. A nivel cognitivo, ¿no?, a nivel de pensamientos, pues la autocrítica, la anticipación negativa, pensamientos repetitivos, ¿no?, todo el bucle, todo esto, la dificultad para concentrarse, todo esto, ahí detrás está nuestro querido miedo. Y a nivel de conducta, por ejemplo, ¿no?, cuando evito hacer según qué cosas, cuando evito adentrarme en según qué experiencias, la retirada social, ¿no?, el no querer interaccionar con los demás, cuando, por ejemplo, pues hago una serie de comportamientos más también de tipo evitativo, ¿no?, que tienen que ver con reducir el riesgo. Ahí también está el miedo. Entonces, yo lo que te propongo es que ya de entrada vayas dándote cuenta de si muchas de las cosas que haces las estás haciendo desde la libertad de ser quien eres o las estás haciendo desde la libertad, o sea, desde el condicionamiento del miedo. Y esto no es para que te percibas a ti mismo o a ti misma como una persona más o menos miedosa, sino de que también te des cuenta, y ahí va la otra cara de la moneda, de para qué te está sirviendo el miedo, cuál es su función, de qué te está protegiendo, de qué te estás protegiendo, a qué no te quieres exponer, qué es lo que hay, ¿no?, ahí detrás. Al fin y al cabo, y un poco el mensaje de este episodio va por ahí, es que el miedo tiene sus funciones, no está ahí porque sí. No podemos vivir sin miedo, porque hemos dicho que es algo como muy arraigado en la biología del ser humano, no podemos,
Pero sin embargo, el hecho de reconocer que más veces de las que a lo mejor somos conscientes estamos operando desde el miedo, probablemente nos va a ayudar a poder empezar a escoger desde otro lugar, a poder primero, en primer lugar, acoger ese miedo y luego desde ahí, cuando ya lo he acogido, cuando ya lo he conectado con mi parte racional y lo he podido más o menos desmenuzar, entonces desde ahí puedo escoger vivirlo de otra manera, ¿vale? ¿Qué funciones tiene este miedo? Pues evidentemente el primero es el alertarnos de un posible peligro, de una posible amenaza. Sobre todo, fíjate que normalmente esto tiene más que ver con el futuro, ¿vale? Que con el presente. Pocas veces, algunas sí, pero pocas veces nos encontramos en una situación en la que aquí y ahora estamos viviendo un miedo que está sucediendo aquí y ahora, ¿vale? Pocas veces. Normalmente esto tiene más que ver con el futuro que con el presente. ¿Esto qué hace? Pues que estemos alerta, que estemos preparados, que podamos responder ante situaciones potencialmente dañinas, algo que evidentemente nos facilita nuestra protección y nuestra supervivencia. Entonces, vinculado a esto, si hay una cierta conciencia de que lo que va a venir puede dañarme, insisto, física o emocionalmente a nivel de identidad, eso me lleva a la segunda de sus funciones, que es el prepararme, el poder prepararme, ¿no? para aprender, para evitar peligros futuros. Es decir, experimentar el miedo puede ayudarte a aprender y a recordar situaciones concretas que luego puedes enfrentar desde un lugar distinto. ¿Qué sucede aquí? Aquí nos vamos a parar un momentito. ¿Qué sucede aquí? Que normalmente esto lo vivimos desde el inconsciente. Cuando vivimos el miedo desde el inconsciente, lo que supone es que las experiencias que yo estoy viviendo en momento presente, que se parecen un poquitito a experiencias del pasado, en las que me hicieron daño, por ejemplo, o en las que me sentí dañado de alguna forma, las estoy entonces viviendo desde un lugar de protección sin permitirme entregarme al momento presente desde quien soy ahora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto se ve súper claro con el tema de las relaciones de pareja. Creo que en alguna ocasión ya lo he ido mencionando por aquí, ¿no? Vamos a suponer que has tenido una relación intensa, profunda en el pasado que fue como, no sé, como que te llegó muy, muy, muy hondo y resulta que la relación se rompe, ¿no? Y pasa el tiempo y con todos tus miedos y toda tu mochila empiezas una nueva relación. Entonces, es muy probable que esta nueva relación la vivas con esa mochila de miedos, ¿no? Los miedos los vuelques en esta nueva relación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estás viviendo esa relación nueva con los ojos de la antigua. No estás permitiendo que eso se exprese tal y como es. ¿Cuál es el punto medio entonces? El punto medio es el aprendizaje, ¿no? Y para ver el aprendizaje, para poder adquirir el aprendizaje, uno tiene que darse cuenta de que el miedo siempre está hablando sobre uno mismo. ¿Qué es lo que yo necesito aprender de todo esto? ¿Sí? ¿Qué dice sobre mí? ¿A qué necesito poner luz, ¿no? Entonces, desde este lugar puedo vivir la nueva situación más conectado con quien soy, habiendo aprendido realmente eso que pasó. Así que el miedo puede servirme para ser precavido, puede servirme también para conectar con ese aprendizaje y para poder vivirme en el presente desde un lugar de mayor coherencia interna, ¿no? Otra cosa muy, muy interesante en relación a las funciones que tiene el miedo, ¿no? Es el espacio que se abre a la regulación emocional y a la adaptación, ¿no? Cuando yo soy consciente de que estoy teniendo miedo, una de las primeras cosas que sucede es que me freno, ¿no? O sea, el miedo sirve como un freno. Recordemos a María, que le daba todo igual y tiraba millas, ¿no? En cambio, cuando yo experimento el miedo, es como, bueno, me freno un momentito. A veces este freno puede ser eterno, porque entonces aparece la procrastinación y me paso meses ahí frenado sin ni siquiera avanzar. Pero bueno, es una de las características, ¿no? que tiene este miedo. Entonces, desde ahí, desde este freno, yo puedo abrir el espacio para hacerme consciente de mis vulnerabilidades, hacerme consciente de mis límites y entonces poder abrirme a la posibilidad de reconocer y de gestionar este miedo de una forma mucho más efectiva. Algo que sin duda alguna va a hacer que puedas adaptarte mucho mejor a diferentes
situaciones y que puedas desarrollar esta maravillosa capacidad de resiliencia, ¿no? En la que puedes adaptarte a entornos cambiantes. ¿Por qué? Porque estás siendo soberana, soberano de tu propio miedo, ¿no? Así que, como ves, el miedo se puede vivir como, bueno, una piedra en el zapato, que normalmente es como lo vivimos porque notamos sobre todo este freno interno, ¿no? del que te hablaba, ¿no? Este sentir que no avanzamos porque está el miedo de fondo. Pero si en vez de evitarlo, si en vez de pelear con él, nos paramos a darnos cuenta de qué es lo que quiere decirnos, de para qué está ahí ese miedo, probablemente va a ser mucho más fácil que podamos comprender la función que tiene. O sea, si partimos de la premisa que la función biológica es la de protección, en lo que tenemos que ahondar es de qué siento que necesito protegerme, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí detrás que está haciendo que yo me esté sintiendo en peligro y de lo que no me estoy dando cuenta? Una de las frases o de las preguntas que para mí es estrella con todo esto es ¿cuál es el beneficio oculto de mantener este miedo? Porque lo que para mí es importante que te des cuenta es que desde tu inconsciente, si ponemos en una balanza la incomodidad que implica el que te quedes como estás y la incomodidad que implica salir del espacio en el que te encuentras para abrirte a nuevas posibilidades, el inconsciente, por ese mismo miedo, siempre va a querer lo conocido porque es un nivel de miedo que ya lo puede manejar. Al hacerlo consciente, al trabajar directamente con él, al permitir la emoción internamente y sobre todo al abrirte a un cierto espacio de incomodidad andando hacia lo que quieres desde un lugar que sea una incomodidad sostenible, entonces vas como ayudando a tu inconsciente a que se dé cuenta de que esta magnitud del miedo a lo mejor no es tan necesaria y que esos frenos que ha colocado ahí para que no avances, bueno, pues los puede ir sacando sin ningún tipo de problema, ¿vale? De hecho, una de las cosas que suele suceder y que la veo pues, muy a menudo en proceso terapéutico, la verdad, es que normalmente desde el inconsciente, desde el miedo vivido desde el piloto automático, como que parece que el miedo tiene mucho menos tamaño, ¿no? Es como que es mucho más pequeño de lo que, o sea, de lo que realmente sentimos que tiene, ¿no? Es como si en nuestra vida cotidiana, cuando estamos en desatención, percibimos los miedos como algo muy grande, algo que nos frena, algo insalvable, y sin embargo, cuando nos paramos a observar realmente qué es lo que hay ahí detrás, nos damos cuenta de que a lo mejor son miedos proyectados, a lo mejor es ruido de fondo, a lo mejor como que no tiene a lo mejor tanta entidad como le habíamos dado, ¿no? Entonces, la frase siempre ya sabéis cuál es, ¿no? Que cuando hablamos de los miedos es, aunque tengas miedo, pues hazlo con miedo, porque al fin y al cabo el miedo de fondo va a estar ahí. La cuestión está cuando este miedo te está paralizando. Así que, llegados a este punto, muy bien, ¿qué es lo que podemos hacer, no? ¿Cómo podemos relacionarnos con el miedo desde un lugar, bueno, totalmente distinto? Pues el punto número 1 siempre va a ser el reconocimiento y la aceptación de este miedo, ¿no? Darnos cuenta de que es una emoción perfectamente válida, natural, que puede surgir en muchas situaciones, en varias de ellas, de hecho, y que es parte de la experiencia humana, que no tenemos por qué sentir vergüenza por vivirlo, ¿no? Que a veces sentimos miedo y luego nos sentimos culpables o sentimos vergüenza por tener este miedo. Y entonces ya no es solo una cosa, no es solo miedo, sino que se le suma, ¿no? Todo lo demás, ¿no? El segundo punto, obvio, es la comprensión del qué hay ahí detrás, ¿no? De cuáles son las causas de este miedo. Y bueno, ahí es lo que te contaba antes, ¿no? ¿Cuál es el beneficio oculto de que yo esté viviendo este miedo? Más que nada porque al comprenderlo, comprender por qué sentimos este miedo, esto puede ayudarnos mucho a abordar esas preocupaciones específicas, ¿no? A encontrar formas de manejarlas e incluso tal vez nos damos cuenta de que el miedo viene por una distorsión absoluta de la realidad y que realmente no tiene ni siquiera fundamento, ¿no? Entonces, comprender cuál es la causa es muy importante y muy necesario, ¿no? Otra cosa que evidentemente yo te propongo para relacionarte con el miedo es
hombre, obvio, la práctica de la atención plena. ¿Por qué? Porque esto nos permite darnos cuenta de que estamos viviendo miedo, pero que no somos el miedo. Es decir, podemos observar esta emoción, podemos incluso observar el pensamiento que genera esta emoción desde una distancia que sea saludable, ¿no? Algo que sin duda puede ayudarnos mucho a reducir la intensidad de este miedo. Normalmente, cuando vivimos el miedo de una forma desbordada es porque sentimos que el miedo y uno mismo son la misma entidad, y no es cierto. Yo puedo tener miedo, pero yo no soy ese miedo, ¿no? Otra cosa muy interesante es precisamente el desafiar esas ideas, esos pensamientos, esas creencias que puedan estar alimentando estos miedos, ¿no? Porque al fin y al cabo, muchas veces los miedos se dinamizan por creencias limitantes que vienen del piloto automático, que muchas veces probablemente no nos las hemos ni parado a cuestionar ni de lejos. A lo mejor son cosas que vienen heredadas y por lo tanto el hecho de abrirnos a nuevas perspectivas, a nuevas formas, ¿no?, de pensar puede hacer que se reduzca muchísimo la influencia de este miedo, ¿no? Luego, pues obvio, desarrollar estrategias que nos permitan afrontar estos miedos, ¿no? Distintas estrategias. Evidentemente, dentro de la práctica terapéutica, pues hay muchas formas de abordarlo. Desde Mindfulness hay formas de abordarlo, que ya te digo que básicamente se centra en el permitir la emoción y el poder sostener esa emoción, respirarla, estar ahí con ella, aunque sea absolutamente incómodo, pero también hay muchas otras formas y es el encontrar tu lugar seguro para poder expresar estos miedos, ¿no?, estas inquietudes internas que puedan estar surgiendo. Todos necesitamos un espacio seguro donde poder expresarnos, ¿no? Y a veces es una paradoja porque el mismo miedo hace que nos alejemos de las personas que podrían resultar este lugar seguro. Entonces es un poco encuentra tu tribu, encuentra tu sitio para poder abrirte. Eso sería básicamente lo que te quería compartir y de hecho añado un último punto, ¿no? Y es un poco el mensaje general de todo este episodio, que es ver el miedo como una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo. No está ahí gratis, no está ahí porque sí, para tocarte las narices. Digamos que tiene una función y abordar este miedo de manera proactiva te va a permitir descubrir nuevas fortalezas, nuevas capacidades que ya hay dentro de ti, ¿sí? Así que, bueno, como ves, relacionarse con el miedo de una manera como más saludable, ¿no? Va a permitir que lo puedas entender, que lo puedas afrontar de una manera como mucho más constructiva y, por lo tanto, la experiencia del miedo en tu vida cotidiana va a reducirse muchísimo. Así que, si quieres compartir este episodio con alguien que, bueno, veas que experimenta esta emoción de miedo como a menudo y crees que le puede servir para plantearse un nuevo punto de vista, pues será un súper placer que se lo compartas. Espero que a ti te haya servido. Es más, si te apetece empezar a trabajar, ¿no?, a saber cómo gestionar estas emociones, este miedo, en mi página web, en el espacio de recursos, te voy a dejar el enlace en la descripción del podcast, pues puedes descargarte o bien una guía Mindfulness para la vida cotidiana que te permite ir trabajando en tu mente, ¿vale?, para ir entrando en contacto con tu mundo interior, o bien no puedes acceder a una clase online en la que te cuento cómo poder gestionar este tipo de emociones, ¿no?, en momentos críticos o en momentos no críticos, porque la gestión es exactamente la misma. Así que espero que te sirva, espero que te sea útil. Vuelvo por aquí la próxima semana y millones de gracias por estar al otro lado, por escucharme semanalmente, por tu puntuación de 5 estrellas y un abrazo enorme. Que vaya fenomenal. Hasta la semana que viene. Chao.